Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. La figura de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, sigue con total vigencia. El tema no se acaba. Discusiones, polémicas, misterios, diversas teorías, todo alrededor de su vida y de su historia. ¿Le interesa el tema? Acompáñenme. Y para aventurarse, creo que es la palabra apropiada dado el tema, en lo que pensamos discutir hoy, tengo el placer de recibir de nuevo con nosotros aquí al doctor Raúl Lombana, profesor de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. ¿Correcto, doctor? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Yo le quiero proponer algo. Tenemos un documental hecho por el National Geographic Channel de los Estados Unidos de la vida de Alejandro. Es un documental esencialmente biográfico. Yo diría que va contando los hechos con algún análisis, hay opiniones, pero cuenta los hechos. Yo le quiero proponer poner un resumen de este documental. Regresemos aquí y, como hacemos siempre, complementemos, opinemos, en este caso usted, y discutamos sobre lo que acabamos de ver. Está muy bien. ¿Le parece bien? Está muy bien. Como digo yo siempre aquí, con su venia pedagógica, entonces adelante este resumen del documental de National Geographic Channel sobre la vida de Alejandro. Alejandro Magno, uno de los guerreros más extraordinarios y enigmáticos de todos los tiempos. A los 30 años gobernaba uno de los mayores imperios jamás conocidos. Desde los olivares de Grecia hasta los polvorientos palacios de India. Alejandro unió el occidente con el oriente y cambió el mundo antiguo para siempre. Es un sabio y es un asesino. Es un psicópata y es un genio. Alejandro lo es todo. Es todas esas cosas y tal vez ninguna de ellas. Acompáñenos en nuestra búsqueda para saber qué fue lo que impulsó a Alejandro a conquistar tierras tan lejanas. ¿Fue un genio militar o un tirano sediento de sangre? Sus gestas son legendarias, pero al final, ¿se convertirían sus delirios de grandeza en su peor enemigo? Alejandro Magno, el hombre y el mito. Babilonia, junio del año 323 a.C. Alejandro yace en la cama moribundo, su cuerpo sufre atormentado por la fiebre. Después de 30.000 kilómetros de conquistas y baños de sangre, su persecución de la gloria eterna llega finalmente a su término. Los hombres de Alejandro se reúnen angustiados alrededor de su lecho de muerte. El historiador Plutarco describe la escena. Todo indicaba que lo estaban viendo por última vez, y un sentimiento de pesar invadía sus corazones, junto con una especie de impotente perplejidad ante la idea de perder a su rey. Pocas horas después, uno de los mayores reyes guerreros de la historia habría muerto. ¿Qué condujo a su prematura muerte a los 32 años? ¿Cómo fue finalmente conquistado el gran conquistador? Para hallar las respuestas debemos rememorar su fabulosa vida. Alejandro nació aquí, en Pella, en el norte de Grecia, el año 356 a.C. Hacía tiempo que la edad de oro griega había quedado atrás. En aquel momento, el imperio era una frágil colección de ciudades-estado, fragmentadas y divididas. Una presa fácil para el padre de Alejandro, Filipo. El rey Filipo era un soldado rudo y mujeriego. Era un gran bebedor, un luchador feroz y el ídolo de sus curtidas tropas. Su ejército era uno de los mejores del mundo antiguo. Pero Filipo también era un político despiadado. Creó el estado de Macedonia, sometiendo a las tribus rebeldes de la región. Para mí, como es obvio, el éxito de Filipo fue abrumador. Es el hombre más subestimado de la antigüedad. Equilibró el ejército, fue un genio militar con un talento extraordinario. Con diplomacia y fuerza bruta, Filipo logró conquistar la mayor parte de Grecia.
De su padre, Alejandro aprendió sus dotes de líder y las técnicas militares. Pero su madre, Olimpia, también ejerció una poderosa influencia en él. De ella heredó su naturaleza apasionada y temperamental. Si su madre y su padre produjeron un fuerte impacto en el joven muchacho, también lo hizo su mentor, el célebre filósofo griego Aristóteles. Él enseñó a Alejandro las maravillas de la cultura griega, sobre todo las grandes epopeyas míticas. Aristóteles inspiró su amor por la Ilíada de Homero, la historia de las guerras de Troya. Sus protagonistas son los héroes cuyas grandes hazañas épicas les proporcionaron poder y fama. Uno de aquellos héroes es Aquiles, el arquetipo del guerrero griego. Ante el dilema de elegir entre una vida larga y corriente o una existencia breve pero gloriosa en el campo de batalla, Aquiles optó por una muerte prematura y la celebridad eterna. Con solo 20 años, Alejandro fue coronado rey. Cuando ascendió al trono, Alejandro heredó un gran ejército, pero también una gran inestabilidad política. Tardó un año en sofocar una rebelión en Grecia y consolidar su poder. Pero Alejandro no se conformaba con Macedonia. Su creciente impaciencia y su ambición le hacían querer más. Fijó su mirada en el enemigo ancestral de Grecia, los persas. El imperio persa se extendía desde la actual Turquía hasta Pakistán. 150 años antes, los persas habían incendiado la ciudad de Atenas y destruido sus templos. Este crimen de guerra nunca cayó en el olvido. Filipo, el padre de Alejandro, planeaba invadir Persia antes de su muerte. Ahora, Alejandro tendría su oportunidad para vengarse. Suscribo la idea de que la maníaca ambición de Alejandro está alimentada por el enorme éxito de su padre. Alejandro es como una chispa encendida por Filipo, y es una chispa muy poderosa. Más bien es una llama abrasadora. Esa llama abrasadora estuvo a punto de consumir al propio Alejandro. Durante su corta vida, Filipo le alentaría, retándole a lograr proezas cada vez mayores, en un esfuerzo por demostrar que era lo bastante bueno o tal vez incluso mejor que su padre. Con el fantasma de Filipo a sus espaldas, Alejandro parte para recorrer el sendero hacia la gloria. En el año 334 a.C., Alejandro cruza el Helesponto con su ejército. Inicia así una epopeya de 11 años de ambición y conquista sin precedentes que cambiará la faz del mundo antiguo para siempre. Su primera parada, los muros en ruinas de Troya, para rendir homenaje a su héroe de la niñez, Aquiles. Él y Hefestión, del que se decía que era su amante, visitan la tumba de Aquiles. En el escenario de la mítica gran batalla de Troya, Alejandro se prepara para su propia conflagración épica. Su oponente, uno de los hombres más ricos y poderosos de la tierra, el rey Darío III. El monarca persa no tiene ni idea de la fuerza a la que se enfrenta. Alejandro ha recibido un valioso legado de su padre, uno de los ejércitos más disciplinados y mejor entrenados del mundo antiguo. El joven rey es un líder carismático e inspirador, aún más que Filipo. Creo que el secreto del genio militar de Alejandro es su extraordinaria determinación. Es valiente y audaz, aunque a veces llega hasta el punto de ser temerario. Nunca parece dudar ante la perspectiva de entrar en acción. Alejandro realiza su primer movimiento, utilizando una de las armas más poderosas de su arsenal, el arma del miedo. Era algo absolutamente estremecedor. Hacían chocar sus escudos, movían las lanzas de un lado a otro y avanzaban a su encuentro con un grito increíble, escalofriante e interminable mientras iban acercándose. Era aterrador. En una imagen casi fotográfica, esta batalla monumental aparece en un mosaico de Pompeya. Se considera una copia fidedigna de una pintura de finales del siglo IV a.C. Cuando finalmente Alejandro se encuentra cara a cara ante su adversario, primero atraviesa con su lanza al guardaespaldas de Darío. Alejandro está rodeado de soldados persas, cegados por el miedo y el terror.
Al verse ante ese vengador invencible, Darío huye. Cuando el ejército persa ve a su gran rey huyendo de esa forma, ¿cuál puede ser la reacción de las tropas? Resulta un impacto psicológico increíble sobre los persas. Desde ese mismo instante, la batalla está ganada. Sin embargo, Alejandro es implacable. Al final del día, más de 50.000 persas yacen muertos. A Alejandro le encantaba matar. Su actividad cotidiana favorita era cazar, pero en su caso, cazar en mayúsculas. Se enfrentaba él solo y desarmado a los leones. Y eso solo lo hacía para mantenerse en forma cuando no luchaba contra otros hombres. Pero detrás de este asesino sediento de sangre hay una mente astuta. Alejandro, al igual que cualquier político actual, es consciente de la importancia de la imagen y la publicidad. Está decidido a convertirse en una leyenda viva. Acompañándole en su expedición se encuentra su historiador personal y asesor político, Calístenes. La misión de Calístenes en la campaña de Alejandro era actuar como agente de publicidad, el Relaciones Públicas oficial. Parece bastante claro que mientras Alejandro iba avanzando, Calístenes se dedicaba a difundir los hechos acaecidos en el frente. Era una especie de corresponsal de guerra incorporado al ejército de Alejandro. Tras la batalla de Isos, Alejandro y su ejército avanzan hacia el sur siguiendo la costa del actual Líbano. La mayoría de ciudades capitulan, pero la isla de Tiro se mantiene firme. La actitud de Alejandro con respecto a la resistencia era someterse o morir. Alejandro comienza lo que se convertiría en el asedio más largo y brutal de su campaña. Cuando finalmente caen las murallas, tras 7 cruentos meses, elimina a 7.000 hombres y esclaviza a otros 30.000. Como lección para otras ciudades que puedan resistirse a la invasión, crucifica a 2.000 guerreros de Tiro. Con una serie de victorias salvajes en su haber, Alejandro está listo para tomar Egipto, uno de los mayores imperios que el mundo jamás ha conocido. Los faraones egipcios eran considerados dioses vivientes y construyeron inmensas pirámides, templos y monumentos como testimonios de su gloria. Si los griegos sentían fascinación por la cultura egipcia, Alejandro aún estaba más impresionado y obsesionado por la idea de que un gran gobernante también pudiera ser un dios. Tras 2 años de guerra, Alejandro marcha hacia el interior hasta Menfis. Los egipcios están impacientes por ver derrotados a sus gobernantes persas. Se rinden sin presentar batalla y reciben a Alejandro con los brazos abiertos. Bajo su reinado, siguen permitiéndose las prácticas religiosas y culturales egipcias. A cambio, los sacerdotes egipcios ofrecen a Alejandro el título de faraón. Ese hecho marca un punto de inflexión importante, puesto que es aquí donde Alejandro comienza a creer que realmente es un dios viviente. A partir de entonces, el leal escriba de Alejandro, Calístenes, denominaría a su maestro un dios en la tierra. Los egipcios confirmarían esa idea, representando su imagen en los muros de algunos de sus templos más sagrados. En Luxor, Alejandro se muestra con los brazos extendidos, adorando a su padre divino, el dios Amón. Siendo divino, era inmune a las críticas. Estaba en un plano diferente, en otro rango muy superior. Pero ser faraón y dios viviente no es suficiente para Alejandro. Está dispuesto a derrotar a su enemigo secular Darío de una vez por todas. Durante su estancia en Egipto, Darío ha estado formando otro ejército para enfrentarse con él. En octubre del año 331 a.C. se libra una de las batallas más decisivas en las sofocantes y polvorientas llanuras de Gaugamela, al norte de la actual Bagdad. Esta vez, los persas triplican en número a las fuerzas de Alejandro.
pero se crece ante el peligro. Uno de los secretos del éxito de Alejandro en el campo de batalla es su uso de la falange, una formación de 16 soldados en línea armados con lanzas largas. Alejandro utilizaba la táctica del yunque y el martillo con sus falanges. Su propia falange, la infantería macedonia, formaba el yunque y con el martillo, que era la caballería, aplastaba a la falange enemiga. Esta táctica, del yunque y el martillo, la empleó en numerosas ocasiones para imponerse en el campo de batalla. Darío, que ha huido a las montañas del este, finalmente es asesinado por uno de sus oficiales. Tres años después de llegar a Troya, Alejandro es proclamado señor de Asia. Ha conseguido lo que su padre planeó y no pudo hacer. Otros grandes líderes se hubiesen conformado con este triunfo monumental, pero no Alejandro. No hay vuelta atrás. En el año 329 a.C., Alejandro sigue avanzando hacia Afganistán para conquistar el extremo oriental del imperio persa. Lo que Alejandro quiere ahora es tener el control absoluto de sus hombres. Quería que sus soldados y oficiales se inclinasen ante él y le besasen. Después él ofrecería un beso a los oficiales para mostrarles que eran de su mismo rango social. A los macedonios no les gustaba nada ese ritual de los besos. Para los griegos, solo los dioses debían adorarse así. Muchos se niegan a obedecer a Alejandro. Uno de ellos es Calístenes, el hombre que había creado el mito de Alejandro. Calístenes pensó que era un acto servil, bárbaro, que era una traición a las costumbres griegas. Pensó que Alejandro estaba convirtiéndose en un tirano absoluto, en un déspota. Un despiadado Alejandro ordena la tortura y muerte de Calístenes. Probablemente Alejandro fue víctima de su propio éxito. Tal vez se creyó en exceso su propia divinidad, su megalomanía. Con el tiempo es posible que esos sentimientos de grandeza influyeran en su manera de conducir las campañas y de relacionarse con sus soldados. Al octavo año de su campaña, Alejandro ha conquistado Egipto, Persia y los pueblos del Asia Central. El imperio de Alejandro se extendía desde Grecia hasta Afganistán y cubría unos 5 millones de kilómetros cuadrados. Entonces se dirige más hacia el este, hasta los confines del mundo conocido, donde yacen las misteriosas y exóticas tierras de India. Los hindúes han reunido un ejército de 50.000 hombres. Además poseen una nueva y terrible arma, 200 elefantes de guerra. Con una altura de casi 3 metros y un peso superior a las 5 toneladas, los elefantes eran los carros de combate de la antigüedad. Podían cargar al enemigo y aplastarlo con sus patas. Alejandro enseguida advierte que no puede arriesgarse a un ataque frontal ante una fuerza de tal magnitud. Posee la capacidad de planear y calibrar la distribución y el espacio para mantener siempre un elemento de incertidumbre sobre sus intenciones. Se mueve hacia la derecha cuando en realidad va a recortar hacia la izquierda. En la India, realiza un amago antes de cruzar el río y luego cruza por donde menos lo espera el enemigo. En este ataque sorpresa, los hombres de Alejandro utilizan sus largas lanzas para destripar a los elefantes. Hostigaron con las lanzas a los elefantes del centro, mientras los arqueros les hacían blanco de sus flechas. En esa situación, los elefantes, enloquecidos por el miedo y el dolor, se abalanzaban tanto sobre los griegos como sobre los hindúes. Después de una de las batallas más enconadas de la carrera de Alejandro, el ejército hindú es derrotado y el Rajá se rinde. Pero Alejandro está tan impresionado por la bravura del Rajá que toma la sorprendente decisión de devolverle el reino. De ese modo, la leyenda de Alejandro queda firmemente arraigada en suelo indio.
En el largo viaje de regreso a Persia, Alejandro conduce sus tropas hacia una nueva marcha épica. Esta vez por las estériles arenas de uno de los desiertos más áridos de la Tierra. Menos de un tercio de su ejército logró sobrevivir. Creía que podía hacer lo que se propusiese. Hasta entonces había conquistado todo lo que había encontrado a su paso. Y pensó que podría vencer al desierto, pero se equivocó. Aunque es el peor desastre de toda su campaña, el mero hecho de cruzarlo ya de por sí es un verdadero milagro. Alejandro lleva a su ejército hasta la nueva capital de su imperio, Babilonia. Una calurosa noche, cae misteriosamente enfermo después de una juerga desenfrenada. Sus oficiales macedonios se reúnen alrededor de su lecho de muerte con rostro de preocupación. Al cabo de 11 días febriles, muere a la edad de 32 años. ¿Qué mató a Alejandro? ¿Fue una enfermedad? ¿Fue el alcohol? ¿O fue un asesinato? Algunos expertos sostienen que murió de fiebre tifoidea. Otros piensan que fue envenenado por un grupo de oficiales hartos de sus ataques de cólera y por su deseo de ser adorado como un dios. Pero durante siglos, los historiadores han debatido sobre la causa de su muerte. Acabamos de ver este resumen del documental. Vamos a tratar de por lo menos indicarles, ponerle link, como se dice, al que lo quiera ver completo en nuestra página. Pero bueno, por lo menos este resumen les llegó. Doctor, quiero comenzar por un primer tema, que lo dije ya en la introducción. ¿Por qué se sigue hablando de Alejandro? ¿Por qué el tema continúa provocando polémica, discusión, teorías, misterios, etcétera? ¿Por qué? Bueno, yo creo que primero que todo porque Alejandro no solo es Alejandro el Grande en sí mismo en lo que él significó dentro de la historia universal, sino que además es como especie de el ídolo de todos los demás grandes personajes que vienen después. O sea, Carlomagno, Napoleón, Churchill, Julio César. O sea, hay un grupo grande de personalidades desde Roma, con énfasis en Roma, después de la era helenística, la parte de la República, el Imperio Romano, en Roma, y posteriormente en la historia de la Edad Media, en la historia moderna, pero con mucho énfasis en Napoleón. Yo creo que Napoleón es el caso típico que se inspiran en Alejandro. Y eso hace que como que el tema recoja ya no solo la mística de Alejandro, sino también la de estos otros personajes. Esa es una razón. La otra razón es que realmente de este tipo de personajes se escribe mucho y se vende mucha literatura. No toda esa literatura tiene el mismo nivel de seriedad histórica. Y entonces, dentro de la parte de esta literatura que no es tan seria, o vamos a decir no que no sea tan seria, sino que es menos, está menos comprometida con la ciencia histórica, es más literaria, más buscando la venta de un bestseller, quizás, por supuesto, tratando de no irrespetar la verdad histórica, pero que ahí sucede de todo, como siempre decimos en estos casos. Pues se va al dato específico, se hacen libros se trata de introducir en cada libro algún elemento nuevo y a veces estos elementos nuevos raya en cuestiones triviales que abordan cuestiones novedosas, quizás no tan importantes para el juicio histórico, pero que son interesantes. Y estas cuestiones que son interesantes entonces abren una nueva puerta, como pasa, por ejemplo, poner un ejemplo concreto, con todos los temas relacionados con su muerte, con las conspiraciones, etcétera, pero también con aquello de que padecía de este fenómeno que es un poco raro, de las personas que tienen, por ejemplo, un ojo negro y un ojo azul. Se sabe que Alejandro... tenía un ojo negro. Sí. Esto lo dice en su magnífica novela histórica, aunque no es una biografía, yo no lo veo como una biografía histórica como otra gente, me parece una novela histórica de corte biográfico muy bonita, la de Valerio Máximo Manfredi, publicada aquí en Cuba, que ya a estas alturas no es el libro más actualizado, pero que fue un libro muy leído en nuestro país, con 3 tomos de magnífica factura, y Manfredi, desde el libro de Manfredi aparece, ¿no? Aparece además incluso recreado, y luego los libros ya más serios, un poquito más históricos. Cuando digo más serio me refiero más comprometidos ya con una explicación histórica,
pues incluso muestran algunas investigaciones que lo verifican, algunos datos arqueológicos, algunos registros de contemporáneos y de historiadores posteriores. Pero se centran en este detalle que, por ejemplo, para mí como historiador puede ser un dato atractivo, pero que no me explica, por ejemplo, lo que significa Alejandro en el proceso de helenización, que sí es algo que me interesa mucho. Ahora, hablando del libro, antes de entrar en el proceso de helenización, el legado de Alejandro, qué pasó después de su muerte, antes de entrar en los temas de este tipo, mire la cantidad de libros sobre Alejandro que hemos encontrado. Puede que haya más. Han hecho una buena selección. Bueno, mírelos ahí, lo estamos viendo en pantalla. Yo quiero ahora que usted me diga. Bueno, ¿cuál mi felicitación es el porque favorito? los clásicos, están los clásicos. Bueno, mire, ahí están los estamos viendo en pantalla, pero yo lo que quiero es que estamos viendo todo, pero usted nos diga cuál es su favorito. Bueno, si tiene alguno. A mí particularmente, de los que son históricos, porque si vamos a los novelas, a los más recreativos también, ya te hablé de Manfredi y pudiera mencionar otros, pero de estos, que son los libros históricos, biográficos sobre Alejandro Magno, yo me quedo con Cartridge, me gusta mucho el de Cartridge, y Droysen, creo que es un clásico. Esos son los dos que usted recomendaría. Sí, aunque también recomendaría, por ejemplo, artículos sobre temas específicos que no son libros, pero que están más actualizados, que son serios, ¿cómo no? Ya. Bien, entonces entramos en el tema propiamente de la vida de Alejandro, vida y obra de Alejandro. Ya que estamos hablando de libros y un poco de anécdotas del ojo y de ese tipo, hay siempre un debate de que si la historia se debe contar como un análisis profundo de causas y condiciones o de anécdotas, y hay quien dice que una mezcla de las dos. Pero bueno, ¿usted no cree que todo esto aquí también influye, además de lo que usted dijo, en toda esta inagotable discusión sobre Alejandro y su vida? Hay temas más contemporáneos, por ejemplo, la psicología. El famoso complejo Edipo, todos esos temas que en finales del siglo XIX, XX, con el desarrollo de la psicología moderna, ganaron fuerza, etcétera. Entonces, yo he visto películas, documentales, etcétera, que hablan mucho de la relación de Alejandro con el padre, que era una obsesión que tenía, la madre que lo formó, lo guiaba un poco. ¿Usted cree que eso fue así realmente o que se ha adaptado a lo que la psicología moderna desarrolló siglos después? Mira, a mí me parece natural y me parece legítimo además que con los aportes que hacen lo que alguna vez incorrectamente llamamos los historiadores ciencias auxiliares de la historia, porque no son solo eso, pero que sí nos auxiliamos de ellas para explicar mejor los fenómenos. Por ejemplo, a mí me parece magnífico que la psicología, que el historiador se asista de las herramientas y de las últimas investigaciones que puedan ser psicológicas, sociológicas, económicas, jurídicas, etcétera, geográficas. Bueno. Pero, a ver, yo creo que en todo esto hay mucho de hasta dónde queremos arrimar la sartén, ¿cómo es? La sardina a la sartén, ¿no? Mira, la vida de cualquiera de nosotros puede ser muy interesante y puede ser muy explicada con más detalle, con nuevos recursos psicológicos. Todo depende de quién es el personaje, ¿no? Y quién es el personaje por lo que realmente representa. Entonces, por ejemplo, en cuanto a esto que me decías concretamente del complejo, mira, se ha estudiado mucho, Alejandro no tiene cualquier madre y no tiene cualquier padre. Lo primero que hay que decir es quién es su madre y quién es su padre. Su madre es Olimpia de Epiro, o de Épiro. Es una mujer extremadamente comprometida con sus creencias religiosas. Una mujer que se mueve en el campo de la mística, una mujer que tiene que ver con todo lo que representa esa estela de semidios que va a tener Alejandro, por ejemplo. ¿Qué pasa? Es una mujer con un matrimonio infeliz, evidentemente. Filipo es un guerrero. Filipo es un hombre que además se casa con Olimpia, que es la mamá de Alejandro, pero tiene ya 2 esposas, va a tener 2 más porque la ley macedonia de la época, y no solo Macedonia, le permite eso, o sea, como conquistador puede llegar a un lugar y tener otra esposa, y además de Olimpia, Filipo, que ya tenía 2, pues tiene 2 más, o sea, le puede sumar 5 esposas. Es una mujer con muchos rencores contra un esposo que admira, pero que a la misma vez lo entiende como un ser cruel, y pone todas sus esperanzas en Alejandro, porque en Alejandro ella ve todas las cualidades de su esposo, pero ve otras cualidades. Alejandro no tiene cualquier formación. Alejandro tuvo a Aristóteles por maestro,
Esa fue la condición que le puso Filipo a Aristóteles para no destruir Estagira, que creo que es la ciudad de Aristóteles, y Aristóteles fue uno de los maestros de Alejandro. Alejandro tiene la formación militar de un espartano, pero tiene la formación cultural de un ateniense, y es un macedonio. O sea, esto tiene mucho que ver después con... su Biblia es la Ilíada, o sea, su libro de cabecera, perdón, es la Ilíada, pero sus códigos militares son los espartanos. Y Filipo hizo una cosa con Alejandro que no tiene muchas repeticiones en la historia, y para serte franco tendría que decirte que no sé por qué, porque es un método que funcionó bastante, aunque luego también están las historias de los diálogos, pero bueno. Filipo se preocupó porque Alejandro se formara con los hijos de sus generales. Los hijos de los generales de Filipo eran los compañeros de formación de Alejandro, de manera que esos fueran después los generales de Alejandro. Pero es que Alejandro, además de los generales, de los hijos de los generales de Filipo, tuvo a algunos de los propios generales de Filipo que quedaron vivos después que Filipo murió. O sea, eso explica mucho la élite de su ejército, pese a lo cual tú sabes que sobran las conspiraciones para matarlo. Entonces, ¿Filipo quién es? Filipo es un conquistador. Filipo es un hombre que hace lo que tiene que hacer por imponer la hegemonía macedónica en una Grecia que está acostumbrada a ser ateniense, espartana, o sea, estar dominada por otras polis, de pronto Macedonia. Entonces, ¿usted cree que sí, que había complejidad psicológica en esa sí, historia? Sí, era una pareja compleja. Que no es algo que se ha, digamos, aportado o recreado en los últimos decenios. No, lo que pasa es que hay un impacto directo, histórico. Y pero es que sí Filipo que había una muere, complejidad. Sí, mira, está prácticamente demostrado, a ver, no está demostrado, pero es muy difícil en estos momentos tener algún argumento que saque a Olimpia de lo que fue la conspiración para la muerte de Filipo. Sin embargo, ¿qué pasa? La misma literatura que trata eso normalmente implica a Alejandro en ese suceso. Yo particularmente no creo que Alejandro haya participado en la muerte de su padre, en la conspiración de Pausanias para que muera su padre. Sí creo que le convino mucho y que en el momento que muere su padre está disgustado con él y le conviene muchísimo. Bueno, eso tenemos que dejarlo ya por razón de tiempo, a que todo el que le interese busque los libros, lo lea y saque sus propias conclusiones. Vamos al legado. Alejandro, en su conquista permanente de territorios, batallas, etcétera, y después lo que hacía con los territorios conquistados. ¿Dejó algún legado que haya trascendido su tiempo y llegue hasta hoy? ¿Qué hicieron todos esos generales cuando muere él? Y finalmente, rápido porque no nos queda mucho tiempo ya, ¿usted qué cree? ¿Fue una malaria, una enfermedad o lo envenenaron? Pero bueno, ahí tiene un 3 en 1. Tres preguntas en 1. Bueno, voy a tratar de ser lo más concreto posible. Primero, con respecto al legado de Alejandro, el proceso de helenización. No por gusto viene el término helenístico. O sea, Alejandro no es que case en un día a 15.000 soldados griegos con 15.000 mujeres persas, o 5.000 o 10.000 o los que hayan sido, según la fuente. No se trata de eso. Se trata de la concepción que realmente tiene de lo que es un proceso de helenización, de llevar lo griego al mundo conocido conquistado, pero también de permearse de aquello que se descubre en ese mundo, sea persa, sea indio, sea... Ese proceso de helenización de una Hélade que ya de por sí ha contado con un proceso de aculturación, tener un segundo proceso, pero a escala universal, en aquel momento se puede definir que universal es un antecedente que no muchos personajes grandes han logrado desarrollar y legar, ¿no? Eso es lo primero. Yo pienso, mi opinión es que el aporte fundamental es ese. En cuanto a lo segundo que me mencionabas, mira, en tiempos de Alejandro todo estaba muy bien repartido. Los generales de Alejandro, los diádocos, como después se le llama, y los epígonos, sus hijos, o sea, los hijos de los generales de Alejandro, mientras Alejandro está vivo no tienen un problema. O sea, tienen sus celos, tienen sus dificultades, pero no tienen guerras entre ellos. Una vez que Alejandro muere, sus generales se van a disputar los territorios. Van a tener 6 guerras fratricidas que son conocidas como las guerras de los diádocos, donde terminan por fragmentar ese imperio alejandrino, guerrean entre ellos hasta que esas guerras deparan 3 grandes zonas. La zona griega con Antígono, la zona de Seleuco, de su general Seleuco, que será el imperio persa Seleucida, ¿no? La segunda variante del gran imperio persa, y está la parte egipcia con Ptolomeo I, ¿no? Pero antes de que llegue a esos 3, a esas 3 demarcaciones, hay fronteras muy efímeras, hay fronteras que se disputan constantemente, guerras constantes, muy fratricidas, y dentro de esas guerras hay un personaje, hijo de Antígono, Casandro, que se encarga de ajusticiar, o sea, se encarga de quitarle la vida a todas las personas que le pueden quitar el poder a partir del auténtico legado
biológico de Alejandro. O sea, mata al hijo de Alejandro, Alejandro IV, que duró 13 años. No es como muchas historias han dicho que si en el vientre de la madre, no. Alejandro IV existió 13 años. El heredero de Alejandro existió 13 años y fue, además de que él tenía un hijo ilegítimo con otra pareja anterior que tuvo, que se llamaba Herodes o era Heracles, que nunca fue reconocido. Pero Alejandro IV fue ajusticiado por Casandro. Y Casandro se encargó de, que se dice poco, de la propia Olimpia y se encargó de todo lo otro que pudiera parecer heredero y de otros generales. Esto que usted está describiendo es un vacío de poder que se crea después de No, la no es muerte un vacío de poder, y que al todos esos contrario, es un generales exceso de poder. muy grande. Sí, al punto de que esto queda fragmentado. Pero que una figura como Alejandro, si no moría, lo tenía controlado, ¿no? Sí, sí, lo tenía controlado. Al morir Alejandro. Al morir Alejandro, Alejandro no deja, y esto es importante, no le da tiempo a decir cuál de sus generales lo hereda. Y entonces ellos infieren lo que infieren, y aunque todos al principio adoptan una posición de llorar, que lo lloraron y lo lloraron sinceramente, a su héroe, en un segundo momento donde ya se han dado cuenta de que su ídolo ha muerto y les toca a ellos el asunto, pues entonces empiezan los celos, las rivalidades, empiezan todas esas bajas pasiones que Alejandro no es que hubiera evitado, pero ellos no habían logrado poner en primera... ¿Y usted cree que si él hubiera designado un general como heredero, no hubiera pasado lo mismo? Bueno, ahí tengo que responderte que en historia, Que en historia no se puede especular. Nosotros hablamos a partir de los hechos, yo sé. Pero si me preguntas una opinión personal, yo creo que a la larga, bueno, a ver, vamos a decirlo como es, la historia en casos parecidos ha demostrado que a la larga hay disputas igual. Porque una cosa es el personaje histórico que hereda un gran poder y una orden de un gran general. Cuando éste muere, está compungido todavía porque su ídolo ha muerto. Otra cosa después cuando pasan los años. ¿Cómo es? El papel de la personalidad en la historia. Exacto. Otras veces, y cuando pasan unos años ya y ve que él también puede ser el heredero de esa personalidad, la cosa cambia. Ha cambiado. Entonces, lo otro que me quedó pendiente, ¿usted cree que murió? Es malaria, ¿no? Lo que decían. A ver, hay de los diagnósticos que hay, Alejandro muere con unos síntomas muy parecidos a unas fiebres que alguna gente han llamado algunos autores han llamado malaria, otros autores refieren como fiebre reumática, Manfredi. ¿Pero malaria o lo envenenaron? Es la pregunta. Ahora dígame usted. A ver, los estudios históricos más serios no dejan cabida para que haya tenido causa de muerte por envenenamiento. Fíjate, te digo lo mismo que con Napoleón. No quiere decir que no haya sido envenenado. De hecho, yo creo que fue envenenado varias veces. Porque además Alejandro, a pesar de sus costumbres más pulcra, tendía a los excesos, y entre ellos el de la bebida también. Cuando bebía, no bebía poco. Y era muy fácil envenenarlo. Y estoy seguro que fue envenenado. Está datificado que fue envenenado. Pero que muera de eso, realmente yo creo más en los estudios que se basan en las picaduras de insectos que provocan determinadas fiebres en la India, y muere con un cuadro muy parecido al de la fiebre reumática, se dice. O sea, ¿usted cree que esa no fue la causa de la muerte? Pudo haber sido envenenado, pero muere. Aunque él estaba en el apogeo de su... Muere por estar su sistema inmune en un ambiente desconocido. Aunque a diferencia de Napoleón, él sí estaba en el apogeo de su poder absoluto en todo ese imperio. Sí, lo que pasa es que él no pudo hacer lo que hizo Napoleón de cuando vio el frío tratar de regresar. Él no regresó, él decidió seguir, y ahí es donde está el problema. Sus soldados querían regresar. Sí, pero le quiero decir, en caso que haya sido envenenado, si envenenaron a Napoleón, él estaba en una isla, derrotado, ya sin posibilidad prácticamente. No, siempre se ha dicho que fue envenenado porque sí está demostrado que incluso sus generales querían regresar. Eran ya 20 años, muchos años lejos de su lugar de origen, y había generales incluso que estaban conspirando porque querían regresar, no lo podían convencer y empezaban a tener esa rencilla. Y siempre se ha buscado que alguno de esos generales, demostrar que alguno de esos generales pueda haber atentado contra Alejandro, pero no se ha podido demostrar. Lo que hace Alejandro por ejemplo, derrota lo que es la India hoy, no sé en ese momento Poro, qué era. se llama el rey que... Los elefantes, los derrota, y le deja el reino, o sea, lo deja a cargo de, a pesar de ser el victorioso, lo deja a cargo del reino. ¿Eso se hacía en esa época? Depende. Una especie de virrey. Depende. O sea, yo te derroté, pero te quedas tú al frente administrando este territorio que tú lo conoces. Mira, y lo en el caso de la India es distinto, porque la India, el propio Alejandro se da cuenta de que él no puede pasar hacia allá, no conoce el terreno. Pero en el caso, por ejemplo, tu pregunta es muy interesante en el caso de Persia, porque se dice que Alejandro es el verdadero creador de las satrapías, de las famosas satrapías persas.
que tienen mucho que ver con eso que dices. O sea, la manera no, lo de dejar que la propia aristocracia local, por decirlo de alguna manera, siga gobernando, bueno, sucedió hasta con la figura de Cristo en Judea, ¿no? Eso, o sea, la Jerusia, los romanos, la forma que los romanos, eso va a suceder después y sucedió antes también. Ahora, lo que sí es original aquí es la manera en que combina el elemento civil, jurídico y el militar Alejandro al crear la gobernación fronteriza local, la futura satrapía. Eso sí es muy propio de Alejandro. Eso sí es un aporte. La manera en la que lo hace y cómo funciona es muy particular. Vamos a decir que es muy particular. Una última reflexión de Alejandro antes de pasar a lo que nos queda, que estamos cortos de tiempo ya. A ver, lo que pasa con Alejandro es que siempre estamos en peligro de dejarnos llevar por la sobrecarga de mito, la sobrecarga de especulación, de anecdótica, porque es verdad que hay muchas anécdotas. Mira, solamente con la historia del nudo gordiano y la historia de Bucéfalo, el caballo, ya tenemos para hablar una hora. Y para cómo después no se sabe dónde estaba enterrado. Bueno, y después está el otro tema, no, sí, está en Babilonia, está muy claro. Está ahí. Sí, está, pero, o por lo menos fue enterrado ahí, pero... a ver, estamos hablando de una gran personalidad de la historia que marca el final de una etapa de la historia, concretamente de la historia griega, con un proceso de helenización que es para todos los tiempos y que marca todo lo que viene posteriormente en la historia, como un suceso cultural, como un suceso histórico de gran envergadura, pero además que tiene mucho que ver con lo que pasa después con Roma, con la República Romana, con el Imperio Romano, con la Edad Media, con todo lo que viene. O sea, sirvió de modelo, después usted lo explicó muy bien. A muchos líderes. Es un paso trascendental de la historia. Alejandro y la helenización es un paso trascendental de la historia. Entonces, sin que esto sea trascendente, lo invito a usted a que me acompañe al momento de los accionistas principales, como cariñosamente llamamos a ustedes, nuestros televidentes. Vamos a hacer. Tenemos dos mensajes hoy que hemos seleccionado. Este lo envía Alberto Pico. Dice: saludos, me gustaría que se hablara en un programa sobre Juana de Arco y su impacto en la sociedad. Ese es el primero. Y el segundo lo envía Michelle Roque Gutiérrez. Dice: hola, un saludo fraterno y mis felicitaciones por ese espectacular programa. Quisiera pedir que se tratara el tema de los aborígenes cubanos, pues creo que es un tema poco tratado. El público no domina tanto sobre nuestros aborígenes como de otras culturas de América. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Son los accionistas del programa. Y miren, si es verdad que lo son. Doctor, aquí están pidiendo Juana de Arco. Y usted de Europa, bueno, ha dado cátedra aquí. Y hemos hablado de eso. Y hemos hablado. Hacemos un programa sobre Juana de Arco. Sí, yo creo que sí. Mitos, realidades, historia. Lo hacemos. Con mucho gusto. Bueno, mire, aquí tienen un ejemplo. Pactado un programa con el doctor sobre Juana de Arco. Y bueno, algo que decir sobre, yo sé que no es su especialidad, pero el tema que nos piden de los aborígenes. Yo creo que cubanos. tiene razón el comentario acerca de que para lo importante que es y lo interesante que es, y siendo nuestro, es un tema menos tratado. No voy a decir que poco tratado, pero menos tratado. Y es muy importante decir que en Cuba tenemos excelentes especialistas en esos temas nuestros, que además tienen información última de primera mano, que es verdad que no es muy divulgada, y yo creo que sería un magnífico programa. Yo coincido con la opinión, la verdad. Bueno, pues muchísimas gracias a usted. Ya escucharon. Por lo menos de aquí salió un programa de nuestros accionistas. Y ahora, doctor, nos vamos al momento de las interacciones. Y como siempre, la última, Radio Rebelde, donde los espero a ustedes y a usted, doctor, que ya es un veterano también de ahí. Sábado, 12 y 15 del mediodía por Radio Rebelde. Estaremos en vivo, teléfonos abiertos. El doctor va a estar ahí para responder preguntas. Alguien dirá que sí lo envenenaron. Alejandro, otro dirá que no. Lo llamarán, le preguntarán. Así que lo espero ahí. Muchísimas gracias. Y recuerden, sábado, 12 y 15 del mediodía por Radio Rebelde. Ahí los esperamos. Ahora sí, se nos acabó el tiempo. Le reitero las gracias, doctor. Y ustedes, amigos, solo me resta, como cada semana, invitarlos a que este sea solo un inicio para que usted lea, busque, vea, escuche, analice, profundice, alimente su cerebro. ¿Para qué? Para que, como siempre le pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas tardes.